hermosa mañana. Gracias a Dios por estar aquí un día más que el Señor nos concede, amén, de vida, de salud y este privilegio de estar aquí en la casa del Señor una vez más para adorar al Señor. Le invito a estar de pie y vamos a hacer una oración para dar inicio a este tiempo aquí en la casa del Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes que ya estamos aquí, los hermanos que nos ven en la transmisión también les saludamos, mis hermanos, y apúrese para que alcance a llegar al culto. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y digámosle gracias por estar aquí en esta mañana, amén. Gracias, Jesús, te damos en este día porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, a nuestra vida y nos ayudas en todo. Recibe la gloria en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos o digamos, Señor, la honra y la gloria sean para ti. Ayúdanos, Señor, al estar aquí en tu casa, que podamos sentir de tu presencia, Señor, en todo momento. Tu gracia infinita sea sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tu presencia venga a ser real en cada vida, en cada corazón que quizá viene con necesidad. En el nombre de Jesús, tu gracia sea sobre nuestras vidas. Ayúdanos en todo. Nos ponemos en tus manos, los hermanos que ya están aquí. Gracias por este tiempo que nos precede, Señor, de oración, de búsqueda de tu presencia. Señor, ahora estamos por iniciar esta reunión dominical y te pedimos que tu gracia sea sobre nuestras vidas. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien. Los hermanos que nos verán en la transmisión, aquellos que por alguna causa justificada no puedan estar aquí, tu gracia sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús, y nos ayudes a seguir siéndote fieles. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pues pueden pasar a sus áreas de clase, hermanos. Los jóvenes, los niños, en esta mañana, y vamos a conjuntar la clase de los adultos aquí. Gloria a Dios. Hoy estamos empezando una unidad nueva, la última unidad de este semestre. Aleluya, gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos. Y saca un poquito más de volumen, un poquito más. La vida y los escritos de Salomón, se llama la unidad en esta mañana. La vida y los escritos de Salomón. Y estamos en la lección número 21 para hoy, 23 de julio del año 2023. Ya nos faltan unas cuantas semanas con el expositor. Y gracias a Dios porque hasta aquí el Señor es con nosotros. La vida y los escritos de Salomón. Y la lección de hoy se llama La coronación de Salomón. Vamos a estar hablando sobre este tema hoy. Y la verdad central dice: los líderes cristianos deben valorar y promover la sucesión de liderazgo piadoso. Los líderes cristianos deben valorar y promover la sucesión de liderazgo piadoso. Aleluya. El versículo clave está en primer libro de los Reyes, capítulo 1, el versículo número 30, y dice: como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando en dos capítulos de la palabra del Señor, en el primer libro de los Reyes y en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Reyes 1 y en primera de Crónicas 29, ahí vamos a estar hablando. La coronación de Salomón, vamos a estar hablando en este día. El éxito, empieza el expositor, el escritor del expositor, el que lo escribe, empieza con esta oración y dice así: el éxito en la vida no siempre es fácil de alcanzar. Así empieza el autor del expositor. El éxito en la vida no siempre es fácil de alcanzar. A veces tratamos de avanzar en alguna área en nuestra vida, queremos llegar hacia algún lugar, ¿verdad? En alguna área, en cualquier área, familiar, laboral, e incluso a veces en nuestras mismas relaciones, a veces enfrentamos oposición. Cuando tratamos de avanzar, siempre va a haber oposición, en cualquier sentido, ¿verdad? A veces les digo en el área laboral, familiar, a veces personas bien intencionadas y otras pues no, ¿verdad? Con intenciones egoístas, pero muchas veces en nuestro andar, en nuestra vida, encontramos dificultades para poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos, ¿verdad? Y pues
cuando tratamos de ver esto, vemos que hacerlo recto siempre va a ser difícil. Va a haber oposición, El éxito en la vida no siempre es fácil. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado oposición, o nada más yo, todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos enfrentado a veces en el trabajo, cuando queremos ascender o estamos poniendo nuestro mejor interés en algo y viene la oposición. Les digo, a veces hay personas bien intencionadas y otras con malas intenciones, pero casi siempre encontramos oposición, ¿verdad? De gente que trata de obstaculizarnos. Cuando empezamos a avanzar, el otro día platicaba con la hermana Mireya, ya a ella le habían logrado dar en su trabajo el fin de semana, le daban el sábado y el domingo, y cuando empezaron a ver los compañeros de trabajo que tenía sábado y domingo, ¿y por qué ella sí? ¿Y por qué? Y empieza la oposición, pero es que yo lo quiero para ir a la iglesia, por eso es que quiero estar ahí. No, todos parejos, aquí nadie va. Y empezó a tener oposición la hermana, dice, hermana, ¿qué hago? ¿Tengo qué? Pues hermana, adelante en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero que su fe no cambie. Cuando tratamos de obtener éxito y empieza la gente a ver que obtenemos algún tipo de bendición, inmediatamente va a venir la oposición. Algunas con buenas intenciones, les digo, y otras con malas intenciones, pero siempre alcanzar el éxito no es fácil, es un camino, como se dice, cuesta arriba, y hay que irlo caminando poco a poco. La oposición de los demás, como les decía, con buenas o con malas intenciones, puede complicar la vida, incluso causar conflictos. Y la lección de hoy vamos a hablar sobre esto, que es la transferencia de poder entre David y su sucesor, que iba a ser Salomón. Podría ser, bueno, a ese nivel ya no hay oposición, no, siempre hay oposición, aun cuando el heredero era el hijo, siempre hay oposición, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, la transferencia de poder entre David y el rey Salomón. A esta transferencia, a sucesión, se opuso otro hijo de David. Otro hijo de David fue el que se opuso ante esto. Por eso les digo, a veces gente de la familia, en cualquier circunstancia puede haber oposición, ¿verdad? Él tenía otras motivaciones egoístas, y hoy vamos a hablar cómo los planes de Dios son soberanos a pesar de cualquier oposición que haya, ¿verdad? Todo, la ambición humana y todas las cosas son anuladas cuando el plan de Dios se tiene que cumplir. Dios habla a nuestra vida y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y su plan se tiene que cumplir. Aleluya. Al comenzar esta lección, David ya se estaba acercando al final de sus días, cuando estamos poniéndonos en contexto un poco en esta lección, al momento de estar aquí. Digo, esta unidad empieza aquí, en la coronación de Salomón. Pero ¿qué ocurre antes? Pues vemos que David ya era viejo, ya era un hombre anciano, estaba llegando al final de sus días, y se llegaba el momento de entregar la monarquía a su hijo Salomón, que es al que se le había prometido, ¿verdad? Porque esto no había sido un deseo de David, porque Salomón no era el hijo mayor, era otro de sus hijos. Entonces, ese deseo de que Salomón fuera el que reinara en lugar de David fue un deseo de Dios, ¿verdad? Era el plan de Dios. Pero Adonías, que se llamaba el otro hijo, era el hijo mayor, y dice la palabra del Señor que él tenía planes para esa posición. Él tenía planes, él quería ser el rey, no quería ser solamente un hijo de David, sino quería ser el rey. A pesar de esa ambición, Dios iba a cumplir su voluntad siempre. Vamos al libro de los Reyes, estaba haciendo un resumen solamente. El primer libro de los Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Están un poco extensas las lecturas, yo las voy a hacer y usted las sigue con su vista.
Vamos a el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Vamos a avanzar, yo creo que hasta el 27. Siga la lectura ahí usted con su vista, y si no la tiene, pues en comprensión, ¿verdad? Trate de entender lo que vamos leyendo. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero él nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballos y de 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natanael, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo, David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Hasta el 27. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Este es negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Esa es la lectura de esta primera porción, y dice la palabra del Señor que Adonías compite por el trono, está en esa competencia, y él se declara el rey.
Cuando escuchamos el nombre de Salomón en la Biblia, como nuestra lección se llama la coronación de Salomón, luego viene a nuestra mente palabras como sabiduría, palabras como prosperidad. Cuando hablamos de Salomón, normalmente lo asociamos con una persona que fue el más sabio, dice la palabra del Señor, un escritor de proverbios, y sin lugar a dudas vamos a hablar de él a lo largo de esta unidad. Pero hoy, porque la unidad se llama así, la vida y los escritos de Salomón. Pero hoy en esta mañana vamos a estar hablando sobre la coronación de Salomón. La oposición que hubo, como hablaba al iniciar, siempre hay personas que para alcanzar el éxito nunca nos es fácil. Hay que lucharlo y va a haber oposición. Cuando quieres hacer algo, va a haber alguien que quiere venir a aplastarte y a limitar el hecho. Y vemos, como les decía ahorita, que cuando ocurre esta sucesión del trono de David a Salomón, la cosa es igual, ¿verdad? Hay oposición. Y tristemente la oposición vino de uno de sus hermanos, de quien leíamos hace unos momentos, ¿verdad? De este hombre Adonías. A veces les digo, cuando hablamos de Salomón, nuestra mente se va solamente a sabiduría y prosperidad, pero vamos a estar viéndolo en próximas semanas. Pero el principio de Salomón, su ascenso al poder, él encontró dificultades y conflictos como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que Salomón viene a ser el tercer rey. El primer rey, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Saúl, después David, y ahora estamos con Salomón, ¿verdad? Son los tres reyes de los primeros tres reyes que habla la palabra del Señor, y marca el reinado de Salomón, marca una época próspera de unidad. Como vemos en la palabra del Señor, todo el tiempo del reinado de David hubo guerras, hubo muchas situaciones, a tal punto que él no pudo construir el templo porque le dijo al Señor: tus manos están llenas de sangre. Porque él había sido un guerrero, él había sido un tiempo de conquista. En el tiempo de Salomón fue todo lo contrario, hubo paz, porque era un hombre sabio, inteligente, prudente, supo hacer negociaciones con todos los pueblos contiguos, ¿verdad? Y esta unidad fue una vida próspera y unificada de los 600 años que el pueblo de Dios vivió como una nación independiente en el Antiguo Testamento. Solamente Salomón pudo gobernar esta nación de 12 tribus. Vemos después que las tribus se dispersan, todo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Salomón, él pudo gobernar a esas 12 tribus. Fue un hombre que Dios lo usó grandemente. Incluso David había luchado por lograr esto, dice segunda de Samuel, pero los capítulos 2 y 4 completo. Entonces, no nos sorprende que la transición a Salomón, a esto, ¿verdad? Al reinado de Salomón haya sido difícil, haya sido complicada, no fue nada fácil, dice la palabra del Señor. Entonces, al comenzar nosotros a ver este estudio sobre la vida de Salomón, el fin del reinado de David, como les decía, estaba cerca, ya él era anciano. Vimos en qué condición, se fijaron en la lectura, dice que ni las colchas lo calentaban, ¿verdad? Estaba ya en una situación tremenda de frío, y trajeron a una joven con él para que durmiera con él, pero dice la palabra, no la conoció, o sea, no fue su esposa, ¿verdad? Íntimamente estamos hablando, sino solamente era para cumplir esa función de traer calor al cuerpo de este hombre que ya era anciano. David había hecho grandes cosas para Dios. Nosotros conocemos en la historia de David quién fue este personaje, un hombre grande. Pero cuando leemos en la palabra del Señor aquí en el versículo número 6, vaya a subirle ahí en el versículo número 6 del pasaje que acabamos de leer, primer libro de Reyes, capítulo 1, el versículo 6, dice, hablando de su hijo, de este hijo Adonías. Dice en el versículo 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Él había sido un hombre poderoso, que hizo grandes cosas, pero tuvo un problema con su hijo, ¿verdad? Este hombre de fe, que había sido gobernador, que había sido un guerrero, dice la palabra del Señor, que no había gobernado bien a su familia, nunca le había estorbado a su hijo a decirle, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces así? Qué importante es como padres, ¿verdad?
tener un límite. A lo mejor podemos ser grandemente reconocidos afuera, pero en casa, ¿cómo está nuestra situación? ¿Cómo está nuestra situación en casa? Es importante porque vemos cómo hay este conflicto de este hombre porque nunca había respetado a su papá como autoridad, porque si lo hubiera respetado no hubiera hecho lo que hizo, porque su papá ya había dado una orden de quién iba a ser el sucesor, que era Salomón. Y sin embargo, él lo toma, ¿verdad? Y lo toma en poco la palabra y él empieza a hacer su fiesta, ¿verdad? Usa una palabra que el autor del expositor dice su jolgorio. Hace mucho que no oye esa palabra. Su jolgorio, dice, empieza a hacer ahí con música, con cuántas cosas, ¿verdad? Empieza él ahí a traer, a ofrecer animales, a hacer holocaustos y a reunirse con gente y a solamente hablar con unos, pero a Salomón no lo invita. Al profeta Natán no lo invita porque él sabía que estaba fuera de la voluntad del Padre, pero él quería hacerlo. Nunca se le había puesto un límite, dice la palabra del Señor. Él nunca lo había entristecido, dice la palabra, es la palabra que usa aquí, en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Ayúdenos el Señor, ¿verdad? A pesar de que David había declarado a su hijo ya como un sucesor, vemos que la palabra del Señor que esta situación no la lleva a cumplimiento. Mire, vamos allá al primer libro de Crónicas, capítulo 22. Ahí es donde David habla de David como de Salomón como su sucesor. Primera Crónicas 22. Primera Crónicas 22:2 dice: después mandó David que se reunieran los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Estamos hablando de los preparativos del templo, porque los sidonios y tirios se habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Allá él estaba hablando de Salomón, quién es el que lo iba a hacer, ¿verdad? Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Aquí dice entre paréntesis, Salomón significa pacífico, eso significa pacífico. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y sea prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vemos una palabra específica que el Señor le da a David en relación a su hijo, Salomón. ¿Qué es lo que le dice? Tus manos están manchadas de sangre, has hecho muchas guerras, tú no puedes edificar casa, van a hacerte un hijo. Dice la palabra del Señor, el cual va a edificar casa, dice el versículo 10, yo le seré por padre y voy a afirmar el trono de su reino sobre Israel. La decisión de que Salomón fuera rey no fue una decisión de David, fue una decisión directamente del Señor, y le dio las especificaciones quién es el que tenía que ser.
este muchacho, Adonías, él sabía los deseos de Dios sobre la vida de Salomón. Sin embargo, como no había tenido ningún límite, como decíamos hace unos momentos en la palabra, nadie le había estorbado. Dice David, como padre, había sido un guerrero, un hombre fuerte, un hombre de trayectoria, pero nunca había hecho su función como padre de corregir a su hijo. Entonces vemos cómo está la situación en este momento. Y dice la palabra que Adonías se rebela contra su propio padre. Aún vivía David, ¿verdad? Y él ya estaba tomando el trono y tremendamente, ¿verdad? Dice que la palabra que intenta él afirmarse como rey. Y Adonías cuenta con la ayuda de Joab, jefe del ejército, de David, jefe del ejército de David. Toma ciertos personajes claves, al jefe del ejército, a un sacerdote, empieza a tomar gente clave para él, para cumplir su propósito, y el sacerdote Abiatar, dice la palabra. Y la rivalidad por el trono se ve, esto era algo común en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la antigüedad. Adonías era mayor que Salomón y a él consideraba que a él le correspondía el derecho de ser él el rey. Entonces él iba a luchar, y vemos en la palabra del Señor historias tremendas, ¿verdad? Donde vemos que hay gente haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor, ¿cómo se llamaba este personaje? Se me fue. Que mandó matar a sus propios nietos, porque que podrían quitarla a ella como reina. Entonces imagínense usted a qué punto llegaban por una sucesión del trono. Entonces es algo bien impresionante. Y aquí vemos cómo el ascenso de Salomón al trono no fue nada fácil. Hubo oposición, y aún de su misma casa, un hermano de él es el que hace esto, dice la palabra del Señor. Y empieza a decir la palabra del Señor que como cualquier golpe de estado, pues él excluye a los leales, a la oposición, ¿verdad? Él sabe a quién le dice, por eso no invita a Salomón, por eso no invita a Natán, al profeta, no invita a ninguno, dice, de los valientes de David, no invita a los que eran leales en la oposición. Él empieza a hacer su grupo por acá para poder hacer pues un golpe de estado, lo que se llama, ¿verdad? Está haciendo esto él de esa manera. Y dice la palabra del Señor que empieza a hacer una fiesta muy grande en el versículo 9, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 1, 9, que empieza a matar ovejas, vacas, animales gordos, y dice la palabra, convida a sus hermanos, a los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes de David, ni a Salomón su hermano. Entonces dice la palabra del Señor que ante esta situación, él pensó que podían apoyarlo, que las personas lo iban a apoyar en su intento de derrocar el trono. Y empieza, les voy a hacer fiesta, les voy a hacer comida, y vamos a hacer aquí una grande fiesta, y vamos a estar todos contentos, y me van a apoyar. Y me van a apoyar, dice la palabra del Señor. A medida que se desarrollaba este evento, pues dice la palabra del Señor que se da cuenta Natán, el profeta, se da cuenta de lo que está pasando, y hace un plan de 2 tiempos, ¿verdad? El primero va con Betsabé y le dice, entras tú, hablas con David, le dices lo que está ocurriendo, y después dice la palabra, yo voy a entrar y voy a confirmar, es lo que acabamos de leer hace unos momentos, ¿verdad? Yo voy a confirmar esto que tú le vas a decir, todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y dice la palabra que Betsabé atiende al consejo de Natán, y Betsabé era la mamá de Salomón, ¿verdad? Y había sido esposa de David. Y dice la palabra del Señor que se acerca a David, le recuerda la promesa que le hizo, ¿verdad? De que su hijo iba a ser el rey, dice el versículo 17,
Y ella le responde: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Le recuerda la promesa que él le había hecho. Y dice la palabra del Señor que le da 4 declaraciones claves para incitarlo a la acción. David, ya dijimos en la condición estaba, viejito, todo enfriado ahí, ¿verdad? Que tuvo necesidad de tener a una muchacha ahí para que le calentara las piernas, y ahí donde él estaba, allá afuera, estaba ocurriendo una situación grave, en la que si se lograba concretar este plan de que Adonías usurpara el trono de David, entonces Salomón iba a morir, iba a morir toda la descendencia, y el propósito de Dios no iba a ser iba a ser truncado. Y sabemos que pues en la palabra del Señor puede pasar cualquier cosa menos que se cumpla la voluntad de Dios. Dios lo había prometido que así iba a ocurrir, y eso es lo que iba a ocurrir. Aunque hubiera una situación tremenda alrededor, David ya muriéndose, ya enfermo y su cuerpo débil, pero viene Betsabé y lo incita a la acción. Primero le señala que David estaba perdiendo contacto con el reino. Le dice: he aquí ahora, en el 18, Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. ¿No te has dado cuenta, rey, de cómo está la situación allá afuera? Trata de ponerlo en contexto. Estás perdiendo contacto con los eventos, con las cosas que están pasando allá afuera. Segundo, identifica a los cómplices. Dice el 19: ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Identifica quiénes son las personas. No viene solamente y le dice un chisme, pues allá afuera anda una. No, ¿quiénes son? Los identifica perfectamente, y dice la palabra del Señor. Tercero, le recuerda a David que toda la nación esperaba anhelante conocer el sucesor. Dice en el 20: entre tanto, Señor, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. Los ojos de todos están puestos en ti, están esperando qué es la decisión, están anhelantes de conocer quién es el sucesor. Y cuarto, le señala que ella y Salomón van a enfrentar consecuencias horribles si él no actúa. Dice de otra manera el 21: sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Las consecuencias que iban a tener, les digo, eran muerte ante esa situación, por peligro a que fuera derrocado, dice la palabra del Señor. Poco tiempo después, cuando estaba ahí, como se lo había aconsejado el profeta Natán, entra Natán, dice la palabra del Señor, el 22, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, ¿verdad? Insiste en la urgencia de la situación y le dice la intención que tenía, ¿verdad? Y dice el versículo 24: y dijo Natán: rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. O sea, él empieza a hablar con él. ¿Es cierto lo que está pasando? Tú dijiste esta situación. Y dice que en ese momento de crisis, en que Betsabé y Natán confrontan al rey con la dura realidad, con lo que estaba pasando allá afuera, era necesario hacerlo, confrontarlo ante la situación que estaba pasando, para evitar más conflictos y más violencia. Muchas veces cuando hay alguna dificultad en nuestra vida, tratamos de darle la vuelta. Los problemas tenemos que enfrentarlos. Y aquí había una situación que iba a causar mucha violencia, mucho perjuicio para la nación completa. Entonces la palabra del Señor dice que ellos lo confrontan, y a veces tratamos de hacer las cosas para evitar la confrontación, pero no hay que hacerlo en el nombre del Señor cuando hay alguna situación así, ¿verdad? A veces, tristemente, ¿verdad? Bueno, en muchos lugares vemos cómo la gente se confronta ante una situación, se confrontan con el liderazgo, con los
círculos de poder y la gente está diciendo y diciendo, ¿verdad? Hablando en contra de los líderes, y a veces es triste porque también hasta dentro de la iglesia empieza a haber esas confrontaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar la situación y qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Que Dios nos ayude en todo, ¿verdad? A respetar el liderazgo. Dios nos ayude. Aleluya. Avanza la palabra del Señor, dice que el rey David declara como rey a Salomón. Los versículos son extensos otra vez, desde el 28 hasta el versículo número 54. Es extenso el punto, pero dice la palabra del Señor. Vamos a irlo diciendo juntamente aquí para no tomar el tiempo de leer todo. Claramente, como les decía hace unos momentos, el rey David ya era frágil, era un hombre viejo, un hombre anciano. Sin embargo, conforme la historia avanza, vemos cómo el celo y el compromiso que él tenía con Dios no había menguado. Cuando él oye la situación, recobra fuerzas para cumplir el último propósito que él tenía que hacer, que era dejar a su sucesor. Recobra fuerzas en medio de esa situación. Como ya se señaló, les digo, David había sido débil para gobernar a su familia. Lo leímos hace unos momentos, ¿verdad? Incluyendo el disciplinar a sus hijos. Sus fallas se evidenciaron en varias ocasiones, ¿verdad? Con Amnón, con Absalón. Vemos cómo hubo algunas fallas. Ahora lo vemos con Adonías. Él como padre había dejado evidencia de debilidad en cuanto al gobernar a su familia. Dios nos ayude, ¿verdad? A cada uno de nosotros a poder gobernar bien nuestra casa, como dice la palabra del Señor. Los primeros 5 años son vitales para la vida de nuestros hijos. Son donde los niños absorben todo y aprenden idiomas, y aprenden a tocar piano. Todo lo que usted les diga y les enseñe, eso lo van a hacer. Después de ahí ya vamos cuesta arriba. Los primeros 5 años su cerebro está como una esponja absorbiendo todo. Entre más avanza el tiempo, más vamos batallando, pero nuestra responsabilidad siempre es hablar verdad, decirle a nuestros hijos las cosas que tienen que ser, nos quieran oír o no. Mi responsabilidad es decirte. Es lo que dice aquí. David nunca lo hizo por no entristecerlos. Está chiquito, mi hijo, ahorita no, déjalo que haga. Ay, dice una palabrota, ay, qué lindo, todos nos reímos y lo festejamos. No. Responsabilidad. Mi responsabilidad es corregir. Mi responsabilidad es disciplinar, estorbar de alguna manera, para que sea un hombre y una mujer de bien. Cuesta trabajo verlos ya grandotes y bigotones a los hijos, ¿verdad? Es un largo trayecto el que tenemos, pero tenemos un compromiso con Dios. Dios nos ayude a hacer nuestro trabajo como padres. Es una bendición que Dios nos da, tener un hijo, pero es una grande responsabilidad. Y dice la palabra del Señor que como ya se señaló, como les decía ahorita, la debilidad que él tuvo de gobernar, pero Natán, el profeta, no fue sutil en decirle a David, no se consideraba él muy sutil, siempre era muy directo Natán en sus referencias, y dice la palabra que viene directamente ante David y le habla de la rebelión de su hijo, de Adonías, el que estaba ahí, y de instarlo a tomar una decisión. ¿Tú eres el que dijiste esto? ¿Tú eres el que dijiste esta situación? ¿Verdad? Lo confronta ante esa situación, y David respondió llamando a Betsabé, dice el versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. El rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Así como te lo dije, así lo voy a hacer, y lo voy a hacer hoy. Se le instó al hombre, ¿verdad? Ahí donde estaba en la situación de debilidad, de ancianidad, de todo tembloroso, ahí donde él estaba, David, hoy lo voy a hacer. Se le insta y él toma la decisión de afrontar la situación que está pasando. David pide inmediatamente la coronación de Salomón, dicen los versículos siguientes, y el rey David
dijo: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevadlo a Gihón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová Dios a mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos, los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Qué tremendo es cuando el Señor cumple su propósito, ¿verdad? Cuando el Señor llega al plan y al propósito inicial, lo que el Señor les había dicho. En esta ceremonia participan, como leíamos ahorita, Sadoc, Natán, el líder militar Benaía, y la coronación se lleva a cabo con toda la pompa, con todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Salomón es llevado en la mula del rey, dice la palabra del Señor, se tocan trompetas, se inicia el traspaso de poder. Ahí en ese momento, el cumplimiento de la promesa que finalmente se cumpliría, porque de ahí, de ese trono, de ese linaje, es de donde viene el Señor Jesucristo. Entonces ahí es lo que se tenía que cumplir, esa era lo que se iba, es hacia donde se dirigía todo. Finalmente culminaría en Cristo, el Rey de Reyes, el eterno Rey de Reyes. Entonces esto no tenía otra opción, se tenía que llevar a cabo la palabra del Señor. Y como era de esperar, pues Adonías se atemoriza, dice la palabra del Señor, cuando oye el toque de trompeta y todo lo que hay, dice la palabra. Estamos en el 40, dice: y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Si la fiesta está acá afuera, hombre. Ellos se habían salido. Dijo: ¿por qué están contentos allá en la ciudad? Y dice que Jonatán respondió y dijo, estoy en el 42, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán le responde y le dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Póngale. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos, a los peleteos, y a toda la bola de feos, dice mi esposa, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido por rey de Gihón, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Le empieza a contar este muchacho todo lo que está ocurriendo. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Y dice la palabra en el 49, entonces ellos se estremecieron. Se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Ya habían comido, pues ya iban ahora sí bien contentos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando oyeron que ya había un rey, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Vámonos. Se levantó, dice, y cada uno se fue por su camino. Tremenda la palabra del Señor, ¿verdad?
dice que se atemoriza ante esa situación cuando el toque de trompeta, él escucha todo y empezaron a decir todos ahora sí, sálvense quien pueda, vámonos. Y se empezaron a ir cada uno. El único, lo que huyó, ¿verdad? Dice la palabra que Adonías, ahí él en donde estaba, dice que se va corriendo. Y dice en el versículo 50, Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, se asió a los cuernos del altar. Ahí se toma del altar. Y dice la palabra, le dio temor y fue y se abrazó de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se tomó de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Dicen que el miedo no anda en burro. Padre. Le dio miedo por lo que él andaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que sale cuando ve que lo abandonan todos a los que él confiaba, a todos los que los había alimentado y todos los que estaban haciendo fiesta ahí y algarabía y todo lo que estaba ahí. Cuando oyen que allá hay un rey, que el rey fue puesto por David y que el rey adoró en la cama y que ya todos hablaron bendición a la vida de él, cuando escuchan todo eso, dice la palabra del Señor, que se van todos y él corre al templo y se abraza de los cuernos del altar y dice, no me voy porque me van a matar. Y dice la palabra del Señor que Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino, se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Perdonó la vida de este hombre que estaba haciendo usurpación cuando él sabía las cosas, pero Salomón tuvo misericordia ante esa situación, ¿verdad? Tomó ventaja de ir ante el altar y abrazarse de allí, y dice la palabra del Señor que ocurre esta situación de perdón. Más adelante la historia narra otra cosa y un triste final para este hombre, ¿verdad? Porque vemos en la palabra del Señor que sus intenciones no eran buenas, solamente era para salir del paso. La lección avanza a las crónicas, ya no tenemos oportunidad de entrar ahí, pero vemos cómo Dios es un Dios misericordioso y siempre va a cumplir su plan, siempre va a cumplir su propósito. No importa la situación que usted esté pasando, Dios ha dado una palabra a cada uno de nosotros. Dice la palabra que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Él no está esperando que nos equivoquemos. A veces tenemos la imagen de Dios como un Dios malo que está con el látigo nomás viendo en qué nos equivocamos para darnos un latigazo. No, Dios es un Dios de amor y de misericordia que está dispuesto a bendecir nuestra vida, y el plan de Dios para cada uno de nosotros, para tu vida, para mi vida, es pensamiento de bien, y el Señor lo va a llevar a cabo, aunque haya oposición, aunque haya gente que se intente hacer sabios, ¿verdad? Y empiecen a hacer atajos. Dios siempre cumple su propósito en cada uno de nosotros. Nos ayude nuestro Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? En su vida, en todo lo que nosotros hagamos o digamos, el nombre del Señor sea glorificado en nuestros medios. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa mañana porque estamos aquí en tu casa hoy. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra que ha sido hablada. Ayúdanos tú, Señor, a vivir para ti, a confiar en tus palabras, en tu promesa. Si tú has dado una palabra a nuestra vida, ayúdanos a abrazarnos a ella, a confiar en tu fidelidad, Señor, a esperar en tu misericordia. En el nombre de Jesús, tu gracia venga a ser sobre cada uno. En el nombre de Cristo, danos más de ti, Señor. Danos fe, la confianza de esperar en tu presencia y en tu perfecta voluntad. Tus planes, Señor, siempre son perfectos. A veces no entendemos las cosas que ocurren, pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a confiar y a esperar en ti, que todo plan, Señor, dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti.
Tu palabra nos habla, Señor, que toda nuestra vida está delante de ti, Señor. Nuestros pensamientos, aún nuestros cabellos, Señor, están contados. Toda nuestra vida, Señor, depende de ti. Ayúdanos a vivir confiados y esperando en tu fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque estamos en su casa. Amén.